Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrao más menos amos los misterios, chismes y secretos mejor guardados de nuestros actores y actrices predilectos. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que seguro les va a encantar y los va a dejar con la boca abierta. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Susu, la pareja mújica que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3 en Erkenci Kwai Pu, Jaro Sou más menos ador. ¿Q copyright pasu superíndice 3 entre ellos? Por Q copyright su relacio superíndice 3n, que parecua de cuento de hadas, terminu superíndice 3 de forma tan abrupta? ¿Y lo mu ese importante de todo? CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Can Yaman ante las últimas noticias sobre Mehmet Özdemir. Prepu rense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y por supuesto, hechos confirmados que los dejaru n pensando. Pero antes de que empecemos, do copyright me recordarles algo súper importante, si son tan fans como nosotros de estas estrellas turcas y quieren estar al día con todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu, no se perderú ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, asu que no se lo pierdan. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y empecemos con este jugosísimo tema. Bien, empecemos por el principio. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Sus nombres juntos evocan recuerdos de risas, escenas románticas bajo el sol y una química palpable que traspasaba la pantalla. Erkenci Kwai no solo fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y como suele suceder, la fantasía de la pantalla comenzó superíndice 3 a mezclarse con la realidad. Los fans con diéresis vidos de romance ansiaban que Can y Mehmet llevaran su amor ficticio a la vida real. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que su sueu más menos o sea cuan realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos de ambos compartiendo momentos especiales, miradas CU superíndice 3 cómplices y gestos que alimentaban la esperanza de una relación superíndice 3 n amorosa. Los rumores, por supuesto, se dispararon. ¿Eran novios? ¿Estaban jugando al despiste? ¿O simplemente eran muy buenos amigos con una conexión superíndice 3n innegable? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, nunca fue del todo clara. Can y Mehmet, astutos y conscientes del poder de la prensa del corazu superíndice 3n, mantuvieron un perfil bajo, alimentando la especulación superíndice 3n sin confirmar ni negar nada. Jugaban con la ambigüedad, sabiendo que eso aumentaba a UNMU, ese el interu copyright ese del público. Y claro, las revistas y los programas de chismes sacan su agosto con cada nuevo rumor. Pero de repente, como un jarro de agua fría, llegó superíndice 3 la noticia, Can Yaman y Mehmet Özdemir han terminado su relación superíndice 3n, o al menos, la percepción superíndice 3n pública de su relación superíndice 3n. Las razones nunca se explicitaron. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones medio ticas insoportables, de agendas incompatibles. En fin, el cúmulo de excusas tupicas de una ruptura amorosa en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde la historia se pone a UNMU ese interesante. Porque después copyright ese de la separación superíndice 3n, tanto Can como Mehmet tomaron caminos diferentes, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de dejar a True ese el fantasma de Erkenci Kwai. Can se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos con nuevos proyectos, mientras que Mehmet permaneció superíndice 3 en Turquía, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices ese queridas y respetadas del país. Pero el destino, o ese bien la prensa del corazu superíndice 3n, tenú a otros planes. Y como si fuera una jugada maestra, volvió superíndice 3 a poner a Mehmet en el centro de la atención superíndice 3n. ¿CU superíndice 3 mo? Pues anunciando su relación superíndice 3n con el cantante Oğuzhan Párrafo, un artista muy popular en Turquía. La noticia causó superíndice 3 furor. Los fans de Mehmet se dividieron entre la alegría por su nueva relación superíndice 3n y la nostalgia por lo que pudo haber sido con Can Yaman. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían era, ¿CU superíndice 3 mo reaccionará a Can Yaman ante esta noticia? ¿Estará contento por Mehmet? ¿Sentirá un poco de celos? ¿O simplemente le dará igual? La respuesta, como era de esperar, no fue sencilla.
Los medios turcos, siempre al acecho, intentaron obtener una declaración superíndice 3N de Can Yaman a toda costa. Lo persiguieron en aeropuertos, lo esperaron a la salida de eventos y lo bombardearon con preguntas sobre Demet y su nuevo amor. Pero Can, fiel a su estilo, se mantuvo ermu copyright tico. No dijo ni una sola palabra. Ni una felicitación superíndice 3N, ni un comentario negativo, ni nada de nada. Un silencio absoluto que parado superíndice 3 gicamente hablaba por su solo. Algunos interpretaron su silencio como un aseu más menos al de madurez y respeto hacia Demet. Otros, en cambio, lo vieron como una muestra de indiferencia o incluso de despecho. La verdad, solo Can sabe lo que realmente sintió superíndice 3. Pero analizando su trayectoria y su personalidad, podemos hacernos una idea. Can Yaman siempre ha sido un hombre reservado, celoso de su intimidad y poco dado a los dramas mediúticos. Es un profesional consumado, que prefiere dejar que su trabajo hable por sí mismo. Ademú S.A.D. He mostrado en múltiples ocasiones ser un caballero, respetuoso con sus compau más menos eras de trabajo y poco dado a los enfrentamientos públicos. Por lo tanto, es probable que su silencio ante la noticia de la relación superíndice 3N de Demet con Oguzhankou párrafo fuera una mezcla de todas estas cosas. Kizu se sintió superíndice 3 alegró a por ella, deseándole lo mejor en su nueva etapa. Kizu S también copyright N sintió superíndice 3 un poco de nostalgia por los momentos compartidos. Pero sobre todo es muy probable que sintiera la necesidad de proteger su propia intimidad y evitar convertirse en el centro de un culebro superíndice 3 en medio tico. Sin embargo, a pesar de su silencio público, algunas fuentes cercanas a Can Yaman revelaron que el actor Su se había visto impactado por la noticia. Al parecer, aunque su relación superíndice 3N con Demet había terminado hace tiempo, aún guardaba un cariño más menos o especial por ella. La veía como una amiga, una compau más menos era de trabajo talentosa y una persona a la que apreciaba mucho. Según estas fuentes, Can se enteró superíndice 3 de la relación superíndice 3N de Demet por las redes sociales, al igual que el resto del mundo. Y aunque ya sabía que ella estaba saliendo con alguien, le sorprendió superíndice 3 la formalidad y la seriedad que parecua tener la relación superíndice 3N. Al parecer sintió superíndice 3 una punzada de nostalgia al ver las fotos de Demet y Oguzhan juntos, felices y enamorados. Pero lejos de dejarse llevar por la tristeza o el resentimiento, Can decidió superíndice 3 enfocar su energía en su trabajo y en sus propios proyectos. Se volvió superíndice 3 a sumergir en sus clases de italiano, en sus entrenamientos físicos y en la preparación superíndice 3N de sus nuevos personajes. Se propuso demostrarse a sí mismo y al mundo que era capaz de seguir adelante, sin importar lo que pasara en la vida de Demet. Y lo logró superíndice 3, por supuesto. Can Yaman es un hombre fuerte, resiliente y con una determinación superíndice 3N inquebrantable. Ha superado obstáculos y desafíos a lo largo de su vida y ha demostrado ser capaz de levantarse una y otra vez, sin importar N difícil sea la situación superíndice 3N. Además de ese, Can siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y sus fans. Ellos son su mayor tesoro y su principal fuente de inspiración superíndice 3N. Saben que Can es un hombre bueno, generoso y con un corazón superíndice 3N enorme. Y lo quieren y lo admiran por ello. Asuke, volviendo a la pregunta inicial, CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Can Yaman ante la noticia de la relación superíndice 3N de Demet Özdemir. La respuesta, como hemos visto, es compleja y matizada. No hubo dramas ni declaraciones explosivas ni enfrentamientos públicos. Solo silencio, respeto y una gran dosis de profesionalismo. Can Yaman demostró superíndice 3 ser un caballero, capaz de seguir adelante con su vida sin aferrarse al pasado. Se enfocó superíndice 3 en su trabajo, en sus proyectos personales y en el apoyo de sus seres queridos. Y aunque seguramente sintió superíndice 3 un poco de nostalgia, supo convertir esa emoción superíndice 3N en energía positiva para seguir creciendo como persona y como artista. Y eso, amigos míos, es digno de admiración superíndice 3N. Can Yaman es un ejemplo de superación superíndice 3N, de resiliencia y de madurez. Un hombre que ha sabido convertir los obstáculos en oportunidades y que sigue conquistando corazones en todo el mundo. Y estamos seguros de que su historia, al igual que la de Demet Özdemir, seguir donos mucho de copyright hablar en el futuro. Ahora bien, la historia no termina aquí.
Porque como les deco al principio, Demet Özdemir se casó superíndice 3, a su es con Oguzhankou párrafo. Y esta boda, por supuesto, también copyright en generó superíndice 3 un revuelo medio tico tremendo. Fue un evento por todo lo alto con cientos de invitados, vestidos de ensueu más menos hoy una cobertura exhaustiva por parte de la prensa turca. Y nuevamente la pregunta del Millu superíndice 3N, copyright pen su superíndice 3 can llaman de la boda de Demet? Pues la respuesta sigue siendo la misma, silencio absoluto. Can no hizo ningún comentario público sobre el enlace. No felicitó superíndice 3 a la pareja, no envió superíndice 3 ningún regalo, ni siquiera hizo una mención superíndice 3N indirecta en sus redes sociales. Su silencio una vez fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una falta de educación superíndice 3N, otros como una muestra de despecho y otros como una simple cuestión superíndice 3N de discreción superíndice 3N. La verdad es que Can no tenía ninguna obligación superíndice 3N de pronunciarse sobre la boda de Demet. Su relación superíndice 3N ha terminado hace tiempo y cada uno tenía derecho a seguir su propio camino. Pero a pesar de su silencio público, algunos rumores apuntaban a que Can ha enviado un mensaje privado a Demet para felicitarla por su boda. Al parecer, ha querido mantener un gesto de cortesía y respeto hacia ella, pero sin llamar la atención superíndice 3N de los medios. Esta información superíndice 3N, por supuesto, nunca fue confirmada ni negada por ninguno de los dos actores. Pero si fuera cierta, demostrará una vez la caballerosidad y la madurez de Can Yaman. Un hombre que sabe separar lo personal de lo profesional, y que es capaz de mantener una relación superíndice 3N cordial con sus ex compound más menos eras de trabajo. Y hablando de Demet, su matrimonio con Oguzhankou párrafo no dur. Con diéresis superíndice 3 mucho. Lamentablemente la pareja anunció superíndice 3 su divorcio al poco tiempo de casarse, lo que dejó superíndice 3 a muchos fans sorprendidos y desilusionados. Se desconocen los motivos de la separación superíndice 3N, pero se especula con que podrían haber sido diferencias irreconciliables o problemas de convivencia. Esta noticia, como era de esperar, volvió superíndice 3 a poner a Can Yaman en el centro de la atención superíndice 3N. Muchos fans esperaban que el actor se pronunciara sobre el divorcio de Demet y que, incluso intentara reconquistarla. Pero Can, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio. No hizo ningún comentario público sobre la situación superíndice 3N. Su silencio una vez fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una muestra de respeto hacia Demet, otros como una seu más menos al de indiferencia y otros como una simple cuestión superíndice 3N de prudencia. La verdad es que Can no tenía ninguna obligación superíndice 3N de pronunciarse sobre el divorcio de Demet. Su relación superíndice 3N ha terminado hace tiempo y cada uno tenía derecho a seguir su propio camino. Además, Can Yaman siempre ha sido muy respetuoso con la intimidad de Demet y nunca ha querido entrometerse en sus asuntos personales. Es un hombre que sabe guardar secretos y que valora la confianza de los demás. Por lo tanto, su silencio ante el divorcio de Demet no deberá sorprendernos. Es simplemente una muestra de su caballerosidad, su madurez y su respeto hacia ella. Y hasta aquí llegamos con este análisis exhaustivo de la reacción superíndice 3N de Can Yaman ante las noticias sobre Demet Özdemir. Una historia llena de matices, de rumores y de especulaciones, pero también copyright N de respeto, de madurez y de profesionalismo. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 Can Yaman ha sabido mantener la compostura ante las diferentes etapas de la vida de Demet, desde su relación superíndice 3N con Oguzhankou párrafo hasta su matrimonio y posterior divorcio. Siempre ha optado por el silencio, por la discreción superíndice 3N y por el respeto, evitando convertirse en el centro de un culebru superíndice 3N medio tico. Su actitud demuestra su gran madurez y su capacidad para separar lo personal de lo profesional. Es un hombre que sabe guardar secretos, que valora la confianza de los demás y que no se deja llevar por los impulsos. Can Yaman es sin duda un ejemplo de superación superíndice 3N, de resiliencia y de caballerosidad. Un hombre que sigue conquistando corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su gran corazón superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir.
Queremos saber su opinión superíndice 3N. Q copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Can llaman ante las noticias sobre Demet? ¿Creen que actuó superíndice 3 correctamente? ¿O creen que debería haber dicho algo? Du copyright lleno sus comentarios a Q abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante queremos recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho ese contenido preparado para ustedes. Así que ya lo saben, du copyright lleno sus comentarios, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3